promesa, a quien nos amó, cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación. Sean bienvenidos, amados hermanos. Es un privilegio que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Somos la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles y este es tu programa Clama a mí. Tu servidor, tu hermano, amigo Jaime Escalante. Y ahora tengo el privilegio que me acompaña mi hermano Walma Cibrián. Bienvenido, hermano Walma. Amén. Nos sentimos privilegiados de poder llegar a la comodidad de sus hogares. Dios les bendiga. Amén. Sí, y estamos estudiando, estamos aprendiendo acerca de las jornadas del cristiano. Y si tú has seguido la secuencia de los temas que estamos estudiando las jornadas base al pueblo de Israel, las jornadas que ellos pasaron en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y ahora eso lo estamos aplicando a nuestro diario vivir. Y ese el ejemplo de nosotros ahora tomamos como estudio, como base, el pueblo de Israel que pasó por esas jornadas y fue pasando un trato, fueron pasando experiencias, fueron pasando cosas que Dios quería tratar con ellos. Entonces, de la misma forma, hoy nosotros, amados hermanos, en lo espiritual, para nosotros las jornadas es nuestro diario vivir. Mano Walma, lo que nosotros vivimos en el trabajo, en nuestro hogar, afuera de la iglesia. Entonces, ahí donde nosotros, como dice la palabra de Dios, es donde tenemos que poner la palabra por obra. Pero así como el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios, ahora también nosotros ya somos escogidos. Pero hay cosas que todavía nos están molestando en nuestro diario vivir. Y por eso vamos a estudiar estos temas de las jornadas del cristiano. Y si tú quieres saber o no sabes de qué estamos hablando, eso lo encontramos en el libro de Números 33:11, y ahí comienza a narrar las jornadas del pueblo de Israel, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad con la ayuda del Espíritu Santo. Mano Walma, si gusta leer el versículo. Amén. Números 33:11 dice, y partieron del Mar Rojo, dice, y acamparon en el desierto de Sin, dice. Amén. Amén. Mi hermano, como empieza el estudio es dice la murmuración, porque es de lo que se va a hablar en esta tarde. Amén. Dice la murmuración, dice, nos aleja, dice, de las bendiciones de Dios, dice, y eso tiene de cada uno de nosotros, dice. Esto nos puede llevar, dice, a una muerte espiritual. Amén. Y eso es lo tremendo, hermano Walmar, que usted sabe que ahora nosotros estamos buscando de poder nosotros cada día consagrarnos, de vivir más una vida espiritual. Es lo que Dios quiere, lo que el Espíritu Santo nos está preparando como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo. Pero así como el pueblo de Israel en esa travesía tuvo problemas, tuvo dificultades, de la misma forma el enemigo ahora también nos quiere alejar de lo espiritual, nos quiere impedir que nosotros busquemos más de Dios, que nosotros nos llenemos más de lo espiritual de parte de Dios. Y aquí el pueblo de Israel dice que partieron, dice, del Mar Rojo, dice, al desierto de Sin. Y Sin dice que significa arcilla, barro, arenilla, polvo. Y que este desierto de Sin dice que está ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Y son unas características bien especiales que vamos a ver de este desierto de Sin, porque el pueblo de Israel fue llevado, hermano Walma, al desierto para que le fuera a adorar, para que le fuera a dar culto a Dios. Pero también, hermano Walma, vemos que también el desierto también es figura de pruebas, que el pueblo de Israel Dios lo llevó para ser probado. Entonces, de la misma forma, ahora nosotros también nos están probando nuestra fe. Y bien interesante este tema, este desierto, de Sin, que quiere decir murmuración. Quiere decir que en el desierto de Sin es donde el pueblo, dice, de Israel empezó a murmurar en lo espiritual. Y eso lo encontramos en Éxodo 16, del 1 al 3. Y ahí dice claramente que el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Y obviamente, pues también de Dios. Y eso es lo que ahora Dios también nos está hablando a nosotros hoy en día, que no debemos, la murmuración no le agrada a Dios, porque la murmuración tiene muchas cosas que nos va a alejar, como decía hermano Walma, de lo espiritual, nos va a alejar de Dios, de lo espiritual. Y Éxodo 16, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice Éxodo 16, dice 1, dice, partieron, dice, de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó, dice, al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su
salida de la tierra de Egipto. El 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, dice, en contra de Moisés, en contra de Aarón, en el desierto. Amén. Amén. Fíjese que es muy tremendo porque a veces el Señor nos lleva por desiertos, Amén. ¿verdad? Donde no quiere escuchar nuestra murmuración, no quiere escuchar nuestra queja, sino Amén. simplemente quiere escuchar que nosotros confiamos en Él, ¿verdad? Que si en una forma el Señor quiere escuchar de que nosotros le adoremos. Hay ciertas situaciones por las cuales el Señor nos lleva por esos desiertos, ¿verdad? Pero nosotros diremos, ¿cómo voy a identificar si es un desierto de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones por las cuales nosotros podemos identificar si viene de parte de Dios, ¿verdad? Es de que, ¿verdad? Si esa prueba o ese desierto te acerca al Señor, ¿verdad? Es del Señor. Pero si esa prueba te aleja de Él, entonces no era del Señor. Amén. Amén. Sí, y es bien importante ver cómo aquí el pueblo de Israel dice que murmuraron, dice. Pero también en el 3, en el 3, ahí mismo en el Éxodo 16, 3 dice, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Qué nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Entonces el pueblo de Israel dice que comenzó a murmurar contra Moisés, Aarón y obviamente con Dios. Y de la misma forma, ahora nosotros, hermanos, hay veces que hay situaciones en nuestra vida y como decían por ahí, va, sin querer queriendo, murmuramos. Porque decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ¿por qué si yo soy tu hijo? Otra vez este problema. ¿Pero qué pasa? Pero eso es lo que el enemigo está tratando de hacer, que nosotros perdamos, que no pongamos esa confianza en Dios. Y obviamente pues vienen cosas adversas y comenzamos a murmurar, comenzamos de una forma como a reclamarle a Dios. Pero más sin embargo, Dios, la palabra de Dios nos dice que confiemos en Él, dice que pongamos toda nuestra confianza, que Él nos va a sacar de toda prueba, de toda adversidad. Amén. Es bien tremendo, mi hermano Jaime, porque, ¿verdad? El pueblo de Israel fue llevado al desierto, ¿verdad? Pero ahí en el desierto ellos extrañaban las cosas en las cuales habían vivido, Amén. ¿Verdad? Pasado a la vida de nosotros, podemos ver de que muchas veces nosotros venimos a los caminos del Señor y pensamos de que, ¿verdad? Todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad, ¿verdad? Pero si eso nos hubieran dicho que iban a haber luchas, que iban a haber pruebas, nadie hubiera aceptado al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, pero fíjese, pero ahí en esas, como decía nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Muchas veces cuando pasamos nosotros en ese desierto, ¿verdad? Como que a nosotros se nos olvida, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó el Señor, verdad? Amén. Y nosotros empezamos a murmurar, ¿verdad? Extrañando las cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Si estuviera en el mundo, hiciera, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Lo que quiere el Señor, que nosotros avancemos, de que no nos quedemos en ese desierto, porque el desierto no era la meta del pueblo de Israel. El desierto, ¿verdad? El desierto era una prueba, Amén. ¿verdad? Cuáles tenían que pasar, ¿verdad? Su meta era llegar a la tierra prometida. Amén, sí, y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, que nuestra fe aumente, que nuestra confianza siempre esté en el Señor. Porque si comenzamos nosotros a murmurar y comenzamos, entonces quiere decir que no confiamos en Dios. Pero también dice que la murmuración nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, dice. Y la murmuración dice que nos puede llevar a una muerte espiritual. Porque también si vamos a ver la murmuración, el significado que de la murmuración dice que es calumnia secreta. Y también es más conocido comúnmente como chisme. Y eso es algo bien tremendo, amados hermanos, amigos que nos están sintonizando. Eso, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, es bien dañino y bien peligroso el chisme. ¿Y qué quiere decir chisme o murmuración? Dice que quiere decir noticia verdadera o falsa, o comentario. Comentario dice que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras. O sea, que quiere decir que los pone en contra a causa del chisme. Y eso la palabra de Dios nos dice claramente que eso no le agrada a Dios. Entonces, el pueblo de Israel comenzó a murmurar de Moisés, de su líder, en este caso era el líder espiritual, porque era el que intercedía a Moisés, intercedía por el pueblo con Dios. Entonces, también de la misma forma, ahora nosotros, hermano Walma, a veces también murmuramos de nuestra cobertura, murmuramos de los hermanos,
murmuramos de nuestros líderes aquí en la congregación. Y eso es lo que Dios quiere, que ya dejemos todas esas cosas. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que cada día busquemos más lo espiritual, que cada día podamos nosotros despojarnos de todo eso para vivir en armonía, como dice la palabra de Dios. Pero también dice que la murmuración es como el encantamiento de la serpiente. ¿Por qué? Porque dice que es el susurro al oído. Y obviamente miramos, hermano Walma, que el chisme es cuando esas personas que están en ese error, cuando caen en ese error de caer en el chisme, es cuando, como dicen así comúnmente, que le gusta que le endulcen el oído. Amén. Y eso es bien tremendo porque tiene muchas cosas que ahorita las vamos a ver posteriormente, lo que a la luz de la Biblia, porque es peligroso y es dañino en lo espiritual ahora para los hijos de Dios el chisme. Amén. Una de las cuestiones de verdad, ¿cómo podemos identificar cuando algo es un chisme, verdad? Amén. Cuando, verdad, posiblemente alguien le puede decir a usted, verdad, pero es verdad lo que le estoy diciendo, pero si la persona no está ahí para defenderse, entonces, verdad, ahí es donde ya se vuelve chisme eso, ¿verdad? Amén. Porque realmente no está la persona en sí para defenderse. En el caso, ¿verdad?, del pueblo de Israel, murmuraron en contra de Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón en ningún momento estuvieron ahí para defenderse, ¿verdad?, de lo que estaban diciendo en contra de él. Entonces ahí podemos identificar nosotros de que ya estamos cayendo en el chisme, por si de repente, ¿verdad?, empezamos en el diálogo con un hermano y de repente empieza a entrar eso, ¿verdad? Cuando nos venimos a dar cuenta ya nos enrolamos en eso. Amén. Y estamos cayendo en la murmuración, porque si estamos hablando de otra persona que no está ahí, eso es un chisme. Amén. Amén, hermano Jaimito. Amén, sí, y es bien tremendo porque también vamos a leer Eclesiastés 10:11, donde habla, dice que la murmuración es como el encantamiento de la serpiente, porque acuérdense que una de las características que tiene la serpiente, dice que encanta, dice, a su presa, como que la hipnotiza, como que la duerme, y es para antes de atacar a su presa, la serpiente. Y Eclesiastés 10:11 dice, si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Entonces, esta es un arma que usa, dice, el enemigo en la murmuración. Como la serpiente usa ese método para cazar a su presa, así también el enemigo ahora, hermano Walma, está usando a personas, usa a otros hermanos para que entremos en esa contienda, para que entremos en esa enemistad con los hermanos, porque viene ese chisme, viene ese susurro al oído a decir cosas que a lo mejor dice que no son verdaderas, si son falsas o son verdaderas, pero hablar de otro hermano, y eso pues obviamente trae consecuencias dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar como un solo cuerpo. Una de las cuestiones, ¿verdad?, cómo se identifica cuando, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que le gusta eso, ¿verdad?, a esa persona no está conforme. Amén. ¿Verdad? Hay una inconformidad en ella y eso hace de verdad que hable mal de la persona, ¿verdad? ¿Verdad? Posiblemente esa persona, ¿verdad?, anhela tener lo que la otra persona desea, ¿verdad? Se han visto casos, ¿verdad?, que las personas que desean subir, ¿verdad?, no les importa con qué motivo, ¿verdad? Amén. O cómo subir del lugar, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones de que cuando la persona está cometiendo murmuración es porque realmente no está satisfecha. Exacto. Fíjese, hay un versículo en la Biblia, en Hebreos 13:5, dice, a vuestra carácter sin avaricia, dice, contento, dice, con lo que tenés, dice, que porque él mismo ha dicho, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces nosotros tenemos que estar contentos con lo que nosotros tenemos. Amén. ¿Verdad? Porque de alguna forma, si hay murmuración en nuestra boca, ¿verdad?, y en nuestro corazón, ¿verdad?, es porque realmente nosotros no estamos satisfechos. Amén. Y eso es bien tremendo, está tocando ese punto, hermano Walman, de que no está satisfecho, porque ¿qué miramos a la luz de este estudio, a la luz de la Biblia del pueblo de Israel? Que no estaban satisfechos por donde iban peregrinando, donde el Señor los llevaba en el desierto. No estaban satisfechos. ¿Por qué? Porque ahí dicen que dice que en Egipto dice que había mucha carne, dice, ellos se saciaban, pero como decía hermano Walma, de Egipto también es figura del mundo, de lo que nuestra vida pasada. Entonces a veces murmuramos anhelando las cosas que
viejas las cosas del pasado, porque si no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos da cada día, entonces no estamos satisfechos. Pero la palabra de Dios, el versículo que acaba de leer hermano Walma, dice que tenemos que estar, dice, agradecidos, tenemos que estar, dice, conforme con lo que Dios nos da y ser agradecidos todo el tiempo. Pero aquí miramos al pueblo de Israel que no estaba satisfecho, no estaba contento con lo que estaban pasando por el desierto, pero más sin embargo Dios los estaba tratando, Dios estaba tratando al pueblo de Israel para que en verdad le buscaran, en verdad creyeran en Él, que Él era el Dios que los había sacado de Egipto. Y de la misma forma hoy nosotros, como hijos de Dios, tenemos que creer en Dios, tenemos que confiar en Él, para que no entremos en este descontento, no entremos en esta situación de no estar satisfechos, porque hermanos, así cada uno de nosotros, Dios ha tenido un trato especial, Dios ha tenido siempre cómo Dios nos ha traído a sus caminos, y es algo glorioso, algo que solo Él lo puede hacer, porque si cada uno de nosotros contáramos el testimonio de cada uno de nosotros, Dios ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros y la sigue haciendo. Entonces, el pueblo de Israel dice que ellos, dice, sabemos que Dios no quiere, dice, que el pueblo entre en esta murmuración. Y lo miramos el ejemplo de Pablo, cuando Pablo, dice, llegó a los Corintios, y Pablo miró a la iglesia, dice, que Pablo dice que se asustó, dice, y Pablo se sorprendió mucho, que a cierta ocasión, dice, que él también se le llegó a molestar. Segunda de Corintios 12:20. Segunda de Corintios 12:20 dice Pablo, porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizás haya pleitos, celos, enojo, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que en cuanto os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Entonces aquí Pablo vino a los Corintios y les vino a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo en ustedes que hay pleitos, dice, hay envidia, dice? Entonces Pablo sintió, porque Pablo dice que era movido por el Espíritu Santo. Pablo recibía mucha revelación del Espíritu Santo para las iglesias. Y aquí Pablo le estaba diciendo a los corintios, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están con envidias? ¿Por qué se envidian uno al otro? ¿Por qué murmuran uno al otro? ¿Por qué hay chismes entre ustedes? Porque hay estos pleitos, estas disensiones. Y todo eso viene a raíz de la murmuración, del chisme. Todas estas características que acabamos de leer, dice en el 20, dice que quizás haya pleitos, celos, enojo, rivalidad, difamación, chisme y arrogancia. Es a causa de la murmuración. Amén. Y es bien tremendo, hermano Jaime, porque si nosotros nos vamos a la historia de cómo el Señor vino tratando con el pueblo de Israel, lo llevó al desierto y ahí pudieron ver que en medio de ellos había idolatría. Amén. Había murmuración. Amén. ¿Verdad? Parecido a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, si el Señor nos lleva por ese desierto, es porque algo quiere sacar de entre nosotros. Dentro de nosotros hay muchas áreas en nuestra vida que todavía muchas veces las tenemos anidadas en nuestra alma, ¿verdad? Pero conforme el Señor nos va acercando a su luz, vamos viendo nosotros que realmente esas áreas nos hacen daño, ¿verdad? Y este es el área del chisme de la murmuración que estamos hablando. Yo pienso que afecta a muchos y muchas congregaciones. Se ha visto que pueblos enteros se dividen a base de eso, ¿verdad? Porque alguien dijo y otro dijo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Una persona para que sostenga lo que dijo tiene que decirlo más de 1000 veces, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y así es como sucede la murmuración. Es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que ver, ¿verdad? Que como si es que estamos cayendo en eso, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pedirle misericordia al Señor, ¿verdad? Y siempre decirle al Señor, ¿verdad? Por favor, Señor, ayúdame, ¿verdad? A que mi boca, cuando tenga que estar callada, esté callada, ¿verdad? Y hablar cuando tenga que hablar, ¿verdad? Ser sabios para hablar. Amén, hermano. Amén, sí, bien tremendo, porque sabemos a la luz de la Biblia, amados hermanos, que Dios
no quiere eso para su iglesia, sino que Dios quiere que estemos, dice, unidos, que estemos siempre en armonía. Y lo que dice el Salmo 133.1, Salmo 33.1 dice que mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces Dios quiere que siempre estemos en armonía, en coinonía, que estemos siempre, dice, unidos, porque somos un solo cuerpo. Pero el enemigo sabe cómo atacar, cómo quiere el enemigo a dividir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y esta es una de las herramientas que el enemigo usa, la murmuración, el chisme. Pero más sin embargo, Dios nos habla cada día por medio de su palabra, que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que estemos, dice, como hermanos en paz, en armonía. Y también dice que la murmuración, dice, es tremenda porque trae todos estos problemas en la vida espiritual del cristiano. Lo que leímos en 2 Corintios 12:20, dice que todos esos pleitos, enemistades, esa envidia, esos chismes, es lo que viene a molestar al Hijo de Dios. Pero dice, asimismo, todas estas cosas que el pueblo de Israel estaba pasando en el desierto, así como nosotros ahora también se mira hoy en día en las iglesias, también el pueblo de Israel lo experimentó. Miró todos esos problemas que el pueblo de Israel tenía, que lo que decía hermano Walma, la idolatría, lo que no estaban satisfechos, no estaban conformes y andaban murmurando, así como hoy en día hay mucho pueblo que no le gusta cómo se hace el servicio, o no le gusta cuando el pastor va a hacer algo, que como decía usted, hermano, al principio, que a todo le andan mirando defectos. Amén. Y eso es bien tremendo porque eso va causando en nuestra vida espiritual ese alejamiento de Dios. Amén. De alguna forma, si nos damos cuenta ahí en esa, ¿verdad?, historia que nos redacta, ¿verdad?, la palabra del Señor, de alguna forma el pueblo de Israel tenía celo, amén, ¿verdad?, por cómo el Señor había levantado a Moisés y a Aarón. Amén. ¿Verdad? Y entonces de alguna forma, ¿verdad? En alguna ocasión dijo el pueblo de Israel, se acercaron y le dijeron, ¿y por qué tiene que ser, verdad, el Señor que siempre te hable a ti? ¿Por qué no nos habla a nosotros? Amén. Ahí se dejaron ver, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? No nos damos cuenta nosotros cómo hablamos, ¿verdad? Amén. Por eso le decía, ¿verdad? Hay que ser un poquito sabios para, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta cuando nosotros ya dijimos las cosas, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que no contamina lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? ¿Qué está saliendo de nuestra boca, verdad? Es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque amén, la palabra del Señor nos redacta, ¿verdad?, de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestra boca hay celo, chisme y murmuración, entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, de qué nos estamos llenando nosotros. Es bien tremendo lo que está comentando ahorita, porque a veces, hermanos, nosotros a veces, o un hermano en la congregación, tal vez sin pensarlo, o lo hace sin intención, pero cuando hablamos, a veces podemos matar a otro hermanito espiritualmente con nuestras palabras. Lo podemos matar espiritualmente por lo que comentemos, o si no tenemos cuidado que vamos a comentar de otro hermano. Y es bien tremendo. Pero también dice que si hay contiendas no podemos alabar ni adorar. Y no podemos hacer la voluntad de Dios, dice Filipenses 2, del 13 al 14, porque eso es todo lo que Dios quiere que nosotros hoy aquí en la tierra como hijos de Dios, que obedezcamos y que hagamos la voluntad de Dios. Pero si hay murmuración en nuestro corazón, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Filipenses 2 del 13 al 14, ¿lo tienes, hermano? Dice, porque Dios dice, es quien obra en vosotros, es tanto amén, el querer como el hacer, para su beneplácito. Hacer todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Amén. Amén. Ahí nos deja mucho que decir, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad? Cómo nosotros, ¿verdad? Si el Señor nos puso en una área, ¿verdad?, en la área cual estemos nosotros trabajando, ¿verdad?, hacerlo con gozo. Amén, con gozo. Sin ninguna murmuración. Y podemos ver el ejemplo, porque aquí Pablo les está hablando a los corintios, ahora también les está hablando a los de Filipo. Pablo, el Espíritu Santo le reveló eso y Pablo lo entendió y Pablo comenzó a hacer la voluntad de Dios. Porque Pablo decía también aquí en Filipenses, como que dice, en escasez, dice que él le da gracias a Dios. Y en la abundancia también le da gracias a Dios. Entonces Pablo, podemos ver que era un siervo que no murmuraba, pero más sin embargo ahora nosotros, hermano Walma,
por cualquier cosita estamos murmurando, reclamándole a Dios. Pero más sin embargo, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que a Dios no le agrada la murmuración, porque eso es un daño para nosotros mismos si nosotros entramos en esa actitud de murmurar, de contender o de chismes en la iglesia, y eso no trae nada saludable en lo espiritual. Pero también dice, donde miramos en 2 Corintios 12:20, que dice que Pablo miró, dice que habían envidias, y envidias es bien tremendo, porque podemos ver, dice, que puede haber envidia entre los hermanos en la congregación, y ese es el ejemplo de que tuvieron los hermanos de José. José dice que todos los hermanos le tenían envidia a él, y por eso usted sabe la historia, lo vendieron, porque lo querían matar. Y ahí podemos ver que así como los hermanos de José tuvieron envidia, ahora también en la iglesia, hermanos espirituales, puede haber esa envidia. Pero esto es bien tremendo, amados hermanos, cómo el enemigo quiere tomar ventaja de esto para que la iglesia no crezca, para que la iglesia no avance, para que la iglesia no busque más ese nivel espiritual. Pero gracias a Dios, con estos temas, hermano Walma, Dios nos habla para que podamos entender más lo que Dios quiere para nuestra vida, nuestro diario vivir, porque estas son las jornadas que el pueblo de Israel experimentó. Ahora para nosotros en lo espiritual es el diario vivir, lo que nosotros vivimos en la iglesia, cada vez que venimos a la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, que esta área, esta murmuración, estas envidias, estos chismes, ya vayan menguando, vayan saliendo de nuestra alma. Y amados hermanos, y tú, amigo, si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, en esta oportunidad queremos invitarte a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, para que Dios comience a obrar, así como leímos aquí en Filipenses 2:13 y 14, donde dice que el Dios empezó la buena obra y la va a perfeccionar. Si quieres hacer esta oración con nosotros, solo repite esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, entra en mi vida. Sálvame, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, eres ahora parte de la familia de Dios, eres un hijo de Dios. Ahora te invitamos a que busques un lugar donde congregarte, o los puedes acompañar a nuestra iglesia. Ahí está la dirección y el número de teléfono que aparece en pantalla. Y lastimosamente, Alma, se nos termina el tiempo, pero esperamos que estos temas hayan sido de mucha bendición para ti. Cantamos gloria, elevamos nuestra alabanza a quien nos amó. Cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación.